Bienvenidos a Relatos del Abismo. Hoy les traigo una historia que nos envió uno de nuestros más fieles seguidores, un relato tan escalofriante que al leerlo sentí el frío en mis propios huesos. Esta experiencia ocurrió en una remota hacienda cafetalera en las laderas de la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca, México, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las leyendas se entrelazan con la realidad. Antes de sumergirnos en la oscuridad de esta historia, les pido por favor que apoyen con su pulgar arriba este video, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y me dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Y si tienen un relato que deseen compartir, no duden en enviárnoslo. Aquí en Relatos del Abismo, su voz encuentra un eco en la penumbra. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Mi nombre es Mateo, y lo que viví en aquella hacienda de Oaxaca todavía me quita el sueño. Nunca fui un hombre de fe, de esos que creen en fantasmas o espíritus errantes. Para mí todo tenía una explicación lógica, un porqué. Pero hay cosas, amigos, que ni la razón ni la ciencia pueden desentrañar, horrores que se esconden en la oscuridad, esperando el momento justo para revelarse y destrozar tu cordura. Fui a la hacienda de mis abuelos paternos para arreglar unos papeles, para ver el estado de la propiedad. Era un lugar viejo, vetusto, de esos que exudan historia y olvido por cada grieta en sus muros de adobe. La hacienda estaba deshabitada hacía décadas. Después de la muerte de mi bisabuela, la última que la ocupó, mis abuelos y mis padres siempre se negaron a venderla, aferrándose a un apego que yo, francamente, nunca comprendí. Al llegar, el aire era denso, pesado. El silencio de aquel lugar era casi ensordecedor, solo roto por el aullido distante de algún coyote y el crujido de las maderas viejas bajo el viento que se colaba por las ventanas rotas. Los lugareños, la poca gente que vivía en los ranchos cercanos, me miraban con una mezcla de lástima y temor cuando les decía que iba a pasar unos días allí solo. Susurros sobre la casa de la Llorona o la mujer de blanco me llegaban a los oídos. Pero yo, obstinado, los desestimaba como simples supersticiones. La primera noche fue la más tranquila. Me instalé en lo que había sido la habitación principal, la de mis bisabuelos. El colchón viejo estaba cubierto de polvo, pero lo limpié lo mejor que pude y extendí unas sábanas que había llevado. La oscuridad que caía sobre la hacienda era total, absoluta. No había ni una sola luz a kilómetros a la redonda, y las estrellas, a pesar de su brillo en aquel cielo despejado, no eran suficientes para disipar el manto de negrura. Dormí un poco, quizás por el cansancio del viaje, pero me despertó un sonido. Un crujido leve como si alguien caminara sobre las viejas tablas del suelo de arriba. Al principio pensé que era el viento que se colaba y movía algo, pero el crujido se repitió más marcado, arrastrando. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con una fuerza inusual. Escuché con atención, conteniendo la respiración. Nada. El silencio volvió a envolverlo todo, un silencio aún más opresivo que antes. Debe ser el viento, me repetí, tratando de calmarme, y me volví a tumbar, aunque el sueño ya no me llegaría fácilmente. Las noches siguientes la cosa fue a peor. Los sonidos se volvieron más frecuentes, más definidos. Ya no eran solo crujidos. A veces escuchaba como si alguien arrastrara muebles pesados en el piso de arriba, o como si platos cayeran y se hicieran pedazos en la cocina, justo debajo de donde yo dormía. Bacaba, encendía mi linterna y no había nada. Los trastes seguían apilados en el escurridor, cubiertos por una capa de polvo de años. El desorden que escuchaba no existía. Empecé a sentir una presencia, una mirada pesada en mi nuca, incluso cuando estaba solo en la habitación. Los perros de los vecinos, que en el día eran tranquilos, por las noches aullaban sin parar, con un lamento desgarrador que erizaba los vellos de mi piel, y los caballos, los pocos que quedaban en las tierras cercanas, relinchaban inquietos, golpeando sus cascos contra el suelo, como si algo invisible los perturbara. Una tarde, mientras revisaba los documentos en el viejo estudio, encontré un diario de mi bisabuela. Era una mujer solitaria, viuda desde joven, que había vivido sus últimos años completamente sola en la hacienda. Sus últimas entradas estaban llenas de angustia, de quejas sobre la visita nocturna, la mujer que llora en el patio y las voces que no me dejan dormir. Me sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Deseché aquello como la divagación de una anciana senil, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en mi mente. La cumbre del horror llegó la quinta noche. Era una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. La lluvia golpeaba con furia los tecados y los cristales, y el viento aullaba como una bestia herida. Los sonidos esa noche eran incesantes, el arrastrar, los golpes, los lamentos que venían de todas partes, mezclándose con el estruendo de la tormenta. Ya no pude dormir. Me levanté, encendí mi linterna, y el aire en la habitación se sentía gélido, a pesar de la humedad de la tormenta. Decidí que no podía seguir así. Tenía que ver qué diablos estaba causando todo aquello. Abriendo la puerta, la oscuridad del pasillo me engulló. El suelo crujía bajo mis pies con cada paso y mi corazón martilleaba en mi pecho. Llegué al pasillo principal del primer piso, el que conectaba con el patio interior. De repente, una voz, un susurro apenas audible por encima de la tormenta, pero inconfundible, parecía venir del patio.
un lamento suave desgarrador. Me acerqué con cautela a una de las ventanas que daban al patio, levanté el postigo carcomido y asomé la cabeza. El patio estaba inundado por la lluvia y los viejos rosales se mecían violentamente. Mi linterna se apagó de repente. La oscuridad se hizo más profunda, más amenazante. Intenté encenderla de nuevo, pero no funcionaba. El lamento se intensificó, ahora más claro, más cercano. Era un llanto de mujer ahogado, lleno de una pena inconmensurable. Y entonces la vi, no era una ilusión, no era mi mente jugándome una mala pasada. La vi, de pie en medio del patio bajo la lluvia torrencial, una figura alta, esbelta, vestida con lo que parecía ser un camisón blanco, viejo y desgarrado. Su cabello, largo y oscuro, caía sobre su rostro, impidiendo que viera sus facciones. Estaba inclinada, sus hombros temblaban con el llanto. No tenía pies, o al menos no podía verlos, parecía flotar, levitando apenas unos centímetros sobre el agua. El miedo me paralizó por completo, no podía moverme, no podía gritar. Mis ojos estaban fijos en ella. Lentamente, como si sintiera mi presencia, la figura empezó a erguirse. Su cabeza se levantó y su cabello se movió, revelando su rostro. Lo que vi, amigos, me persigue hasta el día de hoy. Su rostro era una masa blanquecina, no humana. Sus ojos eran cuencas vacías y oscuras, sin iris, sin pupilas, simplemente dos agujeros negros que parecían absorber toda la luz, toda la esperanza. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, un abismo oscuro que parecía querer tragarme. La piel, si se le podía llamar piel, estaba agrietada como cerámica vieja y de algunas de esas grietas parecía emanar una luz tenue, blanquecina, espectral. Estaba pálida, translúcida. Podía ver los rosales moverse ligeramente a través de su forma. Entonces, la criatura levantó una de sus manos, una mano larga y huesuda, con dedos anormalmente delgados, y me señaló. No me señaló a mí específicamente, sino a la ventana, al lugar donde yo estaba. Y en ese instante el lamento cesó. En su lugar, un silbido vaco y gutural escapó de su boca vacía, un sonido que se me clavó en lo más profundo del alma. Fue entonces cuando pude reaccionar. No sé de dónde saqué fuerzas. Grité un grito ahogado y primitivo que resonó en el viejo pasillo. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, tropezando con los escalones, cayendo y levantándome, el corazón a punto de explotarme en el pecho. Salí de esa hacienda en plena tormenta, sin linterna, sin nada más que el terror más puro grabado en mi retina. No me importó la lluvia, ni la oscuridad. Corrí hasta que no pude más, hasta que mis pulmones ardían y mis piernas flaqueaban. Por la mañana, cuando la luz del sol empezó a asomarse, encontré el rancho más cercano y balbuceando pedí ayuda. Me miraron con la misma mezcla de lástima y comprensión. No dijeron nada sobre lo que había visto. Sus ojos ya conocían esa historia y la verdad que yo había descubierto en la oscuridad de la hacienda. Nunca regresé. Vendí la propiedad por una miseria solo para quitarme ese peso de encima. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo. El silencio me aterra, la oscuridad me oprime. Cada crujido en mi casa me hace saltar. Aquella cosa, aquella mujer de la hacienda, se llevó un pedazo de mí, mi incredulidad, mi paz. Y a veces en el umbral del sueño sigo escuchando ese lamento, ese silbido, y veo esos ojos vacíos que me persiguen desde el abismo de aquella noche en Oaxaca. Gracias por acompañarnos hasta el final de este escalofriante relato en Relatos del Abismo. Espero que la historia de Mateo les haya helado la sangre como a mí. Si fue así, por favor, no olviden apoyar con su pulgar arriba este video, suscribirse al canal si son nuevos por aquí, y déjenme en los comentarios qué sintieron al escuchar esta terrible experiencia. ¿Creen en estas apariciones? ¿Han tenido alguna experiencia similar en un lugar abandonado? Nos leemos en la próxima entrega, donde la oscuridad nos espera una vez más. Buenas noches o quizás buenos terrores.